Capítulo 10. Deseo total. El camino hacia la ausencia de deseos. La muerte es más importante que la vida. La vida representa lo trivial, lo superficial. La muerte, lo más profundo. Por medio de ella uno crece hacia la vida auténtica, mientras que mediante la vida solamente llegas a la muerte, y nada más. Sea lo que digamos o signifiquemos con vida, vida es solamente un viaje hacia la muerte. Si entiendes la vida como un mero tránsito sin más significado, entonces estás menos interesado en la vida y más en la muerte. Y cuando uno se interesa más por la muerte, es entonces cuando puede ahondar en la vida hasta sus más íntimas profundidades. De otro modo, solo permanecerá en la superficie. Pero no estamos interesados en absoluto en la muerte, sino que, más bien, escapamos de los hechos, huimos constantemente de los hechos. La muerte está ahí, y a cada instante estamos muriendo. La muerte no es algo lejano, está aquí y ahora. Estamos muriéndonos. Pero mientras morimos sigue nuestro interés por la vida. Este interés por la vida, este exceso de preocupación por la vida, es simplemente un escape. Solo miedo. La muerte está ahí, crece dentro de nosotros, incesantemente. Alteremos los términos, volvamos nuestra atención a nuestro alrededor. Si nos interesamos en la muerte, la vida empieza entonces a tomar un nuevo significado por primera vez, porque cuando te sientes en paz con la muerte, has ganado una vida que no puede morir. Cuando has conocido la muerte, has conocido esa vida que es eterna. La muerte es la puerta de la vida superficial, la mal llamada vida, la vida trivial. Hay una puerta. Al traspasarla se alcanza otra vida más profunda, eterna, sin muerte. Así, desde esta mal llamada vida, que no es otra cosa que morir, uno debe traspasar la puerta de la muerte. Solo entonces podrá uno conseguir una vida realmente existencial y activa, sin muerte. Pero uno debería pasar esa puerta muy conscientemente. Hemos estado muriendo muchas veces y siempre que alguien muere se vuelve inconsciente. Es una actitud defensiva. Temes tanto a la muerte que cuando la muerte te llega, te vuelves inconsciente. Pasas por la puerta estando la mente inconsciente. Entonces naces otra vez y la misma estupidez empieza de nuevo, y otra vez deja de preocuparte la muerte. El que se interesa más por la muerte que por la vida empieza a atravesar la puerta conscientemente. Eso es lo que quiere decir meditación. Atravesar la puerta de la muerte conscientemente. Morir conscientemente es meditación. Pero a la muerte no hay que esperarla. No es necesario, porque siempre está ahí. Se trata de algo, una puerta, que existe dentro de uno. No sucederá en el futuro, no es algo exterior que hayas de alcanzar. Desde el instante en que aceptas el hecho de morir y empiezas a sentirlo, a vivirlo, a ser consciente de ello, empiezas a abandonarte a través de esa puerta interior. La puerta se abre y a través de la puerta de la muerte empiezas a vislumbrar una vida eterna. Solo a través de la muerte puede uno vislumbrar la vida eterna, no hay otra puerta. Todo este proceso que es conocido como meditación es simplemente una muerte voluntaria, un dejarse caer hacia el interior, profundamente, hundirse uno en sí mismo, alejarse de la superficie y precipitarse a las profundidades. Naturalmente que las profundidades son oscuras. En el momento en que abandonas la superficie empiezas a sentir que te estás muriendo, porque te has identificado con la superficie de la vida. No es que las olas superficiales sean solamente olas superficiales. Te has identificado con ellas. Tú eres la superficie. De modo que cuando dejas la superficie, no es solamente que dejes la superficie. Te dejas a ti mismo, dejas tu identidad, el pasado, la mente, la memoria. Todo lo que tú eras, has de dejarlo. Por eso la meditación se asemeja a una muerte. Te estás muriendo y solamente si estás dispuesto a morir voluntariamente, a trascenderte a ti mismo, a dejar tu yo y trascender la superficie, llegarás a la realidad, que es eterna. Así pues, cuando uno está dispuesto a morir, esta misma disposición se convierte en la trascendencia, esta misma disposición es la religiosidad. Cuando decimos que alguien es mundano, nos referimos a que está más interesado en la vida que en la muerte, o más bien, que todo su interés reside en la vida, ignorando a la muerte por completo.
El hombre mundano es aquel para el cual la muerte llega al final de sus días. Y cuando ésta llega, le halla inconsciente. El hombre religioso es el que muere a cada instante. Para él la muerte no es el final, sino que es el proceso mismo de la vida. Un hombre religioso es aquel que se preocupa más por la muerte que por la vida porque siente que todo aquello que es conocido como vida será arrebatado por la muerte. Está siéndote arrebatado, a cada instante lo estás perdiendo. La vida es simplemente como la arena de un reloj de arena. A cada instante la arena se va escurriendo. Y no puedes hacer nada por impedirlo. El proceso es natural. No puedes hacer nada. Es irreversible. El tiempo no puede ser detenido, no puede ser invertido, no puede ser retenido. Es unidimensional. No hay retroceso posible. Y en última instancia, el mismo proceso del tiempo es muerte, porque estás perdiendo ese tiempo, te estás muriendo. Un día toda la arena se habrá escurrido y te encontrarás vacío. Simplemente serás una concha vacía sin tiempo disponible. Entonces mueres. Preocúpate más de la muerte y del tiempo. Está aquí ahora mismo, junto a la esquina, presente a cada momento. Una vez empiezas a buscarlo, te vuelves consciente de él. Está aquí, tan solo estabas pasándolo por alto. Ni tan solo pasándolo por alto, te estabas escapando de él. Entra pues en la muerte, salta hacia ella. Esta es la dificultad de la meditación, esta es su austeridad. Uno ha de saltar dentro de la muerte. Seguir amando a la vida es algo profundamente enraizado, y estar dispuesto a morir parece, en cierto modo, no natural. Desde luego que la muerte es la cosa más natural, pero parece innatural estar dispuesto a morir. Así es como la lógica, la dialéctica de la vida, trabaja. Si estás dispuesto a morir, esta misma disponibilidad te hace no morir. Pero si no estás dispuesto a morir, esta misma indisponibilidad, este excesivo apego y deseo por vivir, te convierte en un ser moribundo. Cuando nos aferramos a algo, obtenemos su opuesto. Esta es la profunda dialéctica de la existencia. Lo esperado nunca llega. Lo deseado, nunca es alcanzado. El deseo nunca es satisfecho. Cuanto más deseas, más lejos te vas. En cualquier dimensión, da lo mismo. La ley es la misma. Si pides demasiado de algo, simplemente con pedirlo, lo pierdes. Si alguien pide amor, no tendrá amor, porque el pedir mismo hace de él alguien repugnante, poco digno de amor. El mismo acto de pedir se convierte en la barrera. Nadie podrá amarte si estás pidiendo que te amen. Nadie podrá amarte. Solamente podrás ser amado cuando no lo pidas. El acto mismo de no pedirlo te vuelve bello, te relaja. Es como cuando cierras el puño y el aire que contenía la mano abierta se te escapa. Con la mano abierta tienes todo el aire, pero cuando cierras el puño, con el mismo cerrar, dejas escapar el aire. Puede que pienses que cuando cierras el puño tienes en tu poder el aire, pero en el instante en que tratas de poseerlo, se te escapa. Con la mano abierta tienes todo el aire y tú eres el amo. Con el puño cerrado, tú eres el que pierde. Lo has perdido todo. No hay aire en tu mano. Y cuanto más cierras el puño, menos aire puede contener. Pero así es como trabaja la mente, este es el absurdo de la mente. Si sientes que no tienes aire, cierras aún más el puño. La lógica dice, es mejor que lo cierres. Has perdido ya todo el aire. Lo has perdido porque no lo tenías bien cerrado. No cerraste el puño como debías. Fue un fallo tuyo en cierta manera. Has cerrado mal el puño. Por eso el aire se escapó. De modo que ciérralo más, y con el acto mismo de cerrarlo, lo estás dejando escapar. Pero así es como ocurre. Si amo a alguien, me vuelvo posesivo. Empiezo a cerrarme. Cuanto más me cierro, más amor se pierde. La mente dice, ciérrate aún más y trata de hacerlo, pero de alguna forma sigue habiendo un escape. Por eso se pierde el amor. Cuanto más me cierro, más lo pierdo. Solamente con una mano abierta se puede poseer el amor. Solamente con una mano abierta, solo con una mente abierta, puede convertirse el amor en un florecimiento. Y así sucede con todo. Si amas la vida en exceso, te cierras, te conviertes en un cadáver aún estando vivo.
De modo que una persona que está llena de apego por la vida, es un cadáver, está ya muerto, es solo un cuerpo sin vida. Cuanto más siente que es un cadáver, más anhela estar vivo, pero desconoce esa dialéctica. El deseo mismo es venenoso. Una persona que no anhela en absoluto la vida, una persona como Buda sin deseo por la vida vive apasionadamente. Florece en una vitalidad perfecta, total. El día en que Buda se moría, alguien le dijo, te estás muriendo. Te echaremos mucho de menos, durante años y años, durante vidas y vidas. Buda le dijo, pero hace ya tiempo que morí. Durante 40 años no he sido consciente de que estuviera vivo. El día que alcancé el conocimiento, la iluminación, morí. Y estaba tan vivo. Y solamente estuvo vivo tras su muerte. El día en que alcanzó la iluminación interior murió para lo exterior, pero entonces alcanzó la auténtica vida. Entonces se encontró verdaderamente relajado y espontáneo. Entonces dejó de tener miedo a la muerte. El miedo a la muerte es el único miedo. Puede tomar cualquier forma, pero ese es el miedo básico. Una vez que estás preparado, una vez que has muerto, deja de haber miedo. Y solamente en una existencia sin miedo puede llegar la vida a su florecimiento total. Aún entonces la muerte llega. Buda muere. Pero la muerte solo nos sucede a nosotros, no a él, porque aquel que ha pasado por la puerta de la muerte tiene una continuidad eterna, una continuidad atemporal. Así pues, no te preocupes en absoluto por la vida, ni incluso por la tuya. Y cuando dejes de interesarte por la vida, entonces ni siquiera serás capaz de desear la muerte, porque desear es vida. Si te interesas por la muerte y la anhelas, estás de nuevo deseando la vida, porque en realidad no puedes desear la muerte. Desear la muerte es imposible. ¿Cómo puede alguien desear la muerte? El desear en sí, significa vida. De manera que cuando digo no estés demasiado interesado en la vida, no quiero decir, interésate por la muerte. Cuando digo, no has de estar interesado en la vida, entonces te vuelves consciente de un hecho, de la muerte. Pero no puedes desearla. En realidad, no es un deseo. Cuando hablo de un puño abierto deberías entender que tienes que tener el puño cerrado, pero no has de abrirlo. Abrirlo no entraña esfuerzo alguno. Con no cerrarlo, se abre. Abrirlo no es un esfuerzo, no es algo positivo que hayas de hacer. De hecho, esforzarse por abrirlo es lo mismo que cerrarlo, pero a la inversa. Probablemente parecerá que lo abres, pero simplemente es la inversa de cerrarlo. Abrir el puño de verdad, es dejar de cerrarlo, simplemente no cerrarlo. Es un fenómeno negativo. Si no cierras tu puño, entonces está abierto. Ahora, aunque esté cerrado, está abierto. El mantenerlo cerrado interiormente ha desaparecido, de forma que aunque ahora esté cerrado, medio cerrado o lo que sea, está abierto, porque ha dejado de estar cerrado en tu interior. De igual modo, una vida sin deseos no equivale a desear lo opuesto. El no desear no es lo opuesto del desear. Si fuera lo opuesto, entonces tendrías que empezar a desear de nuevo. Más bien, no desear es la ausencia de todo deseo. Debes percibir la diferencia. Cuando digo no desear, literalmente se convierte en lo opuesto. Pero no desear no es lo opuesto de desear. Es simplemente la ausencia de deseos, no su opuesto. Si lo conviertes en su opuesto, empiezas de nuevo a desear. Deseas el no desear. Y cuando esto ocurre, estás otra vez en el mismo círculo. Pero esto es lo que sucede. Una persona que se ha sentido frustrada en la vida, empieza a desear la muerte. Esto se convierte de nuevo en un deseo. No está deseando la muerte, está deseando otra cosa que no sea su vida. De modo que incluso una persona que esté llena de apegos por la vida puede suicidarse, pero este suicidio no es un no desear, realmente es desear otra cosa. Esto es algo muy interesante, uno de los puntos capitales de toda búsqueda. Si te vuelves hacia lo opuesto, entonces, de nuevo, estás en la rueda, otra vez en el círculo vicioso. Y nunca saldrás de él. Pero esto sucede. Una persona renuncia a la vida, se va al bosque, o busca lo divino, o va en busca de la liberación o de lo que sea. Pero, de nuevo, el deseo está ahí.
Simplemente ha cambiado de objeto de deseo, no el desear mismo. Ahora el objeto de deseo no es la riqueza. Ahora es Dios. El objeto no es este mundo, es el otro mundo. Pero el objeto permanece, el deseo es el mismo, la sed es la misma, y la tensión y la angustia serán las mismas. Todo el proceso será simplemente repetido una y otra vez con un nuevo objeto. Puedes continuar cambiando los objetos de tu deseo durante vidas y vidas, pero continuarás siendo el mismo porque el desear seguirá igual. Por esto, cuando digo no desear, quiero decir ausencia de deseo. No la futilidad del objeto, sino la futilidad del desear mismo. No es darse cuenta de que este mundo carece de sentido, porque entonces desearás el otro mundo. No es que esta vida sea ahora inútil, de modo que has de desear la muerte, la aniquilación, la extinción, el nirvana. No, me refiero a la futilidad del desear. El desear mismo desaparece. Ningún objeto es reemplazado, sustituido. El deseo está simplemente ausente. Y esta ausencia, esta misma ausencia, se convierte en la vida eterna. Pero esto surge. No es debido a tu deseo. Es un producto espontáneo del no desear. No es una consecuencia. Sucede, pero no puedes convertir esto en tu deseo. Si lo haces, yerrarás. Cuando la mano está abierta, cuando el puño está abierto, todo el aire está disponible y tú eres su amo. Pero si quieres abrir tu puño para ser el amo del aire, no podrás abrirlo porque el esfuerzo mismo, en un sentido interno, equivaldrá a cerrarlo. Ser el amo del aire no es realmente el resultado de tu esfuerzo, sino más bien, una consecuencia natural del no haber esfuerzo. Si trato simplemente de no poseerte para que el amor pueda florecer, este tratar de no poseer se convertirá en un esfuerzo. Y con esfuerzo solamente se puede poseer. Incluso si es un esfuerzo para no poseer, se convertirá en una posesión. Estaré constantemente consciente de que no te poseo. Esencialmente estoy diciendo, ámame, porque no trato de poseerte. Entonces me pregunto por qué el amor no llega. Alguien estuvo aquí. Había estado tratando por todos los medios de meditar durante al menos 10 años, pero no había llegado a ninguna parte. Le dije, ya te has esforzado lo suficiente de forma sincera, seria. Ahora no hagas ningún esfuerzo. Simplemente siéntate, sin ningún esfuerzo. Entonces él me preguntó, ¿puedo llegar a meditar con este método, sin esforzarme? Le dije, si aún deseas resultados, entonces seguirá habiendo, en todo momento, un sutil esfuerzo. No estarás simplemente sentado, no podrás estar simplemente sentado si existe algún deseo. El deseo será un sutil movimiento en ti, y el movimiento continuará. Podrás estar sentado como una piedra o como un Buda, pero todavía, en tu interior, la piedra se estará moviendo. El deseo es movimiento. No puedes permanecer simplemente sentado si existe un deseo, puede que parezca, que todo el mundo diga, que estás simplemente sentado, pero no podrás estar simplemente sentado. Solamente puedes sentarte cuando el desear está ausente. Simplemente sentarse, no es un nuevo deseo, es solo una ausencia. Todo desear ha desaparecido. No te sientes frustrado con la vida debido a los objetos. La gente religiosa sigue diciendo a los demás que las mujeres no son nada, que el mundo no es nada, que el sexo no es nada, que el poder no es nada. Pero todo eso son objetos. Están diciendo aún que en esos objetos no hay nada. No están diciendo que no hay nada en el mismo desear. Cambias de objetos y entonces puedes crear nuevos objetos de deseo. Incluso la vida eterna puede convertirse en un objetivo. De nuevo se establece el círculo. El hecho de desear. Lo has deseado todo, has deseado demasiado. Si puedes sentir este hecho de desear, que el desear es fútil, que no tiene sentido, entonces no crearás otros objetos de deseo. Entonces el desear desaparece. Te vuelves consciente de él y desaparece. Entonces hay una ausencia, y esta ausencia es el silencio porque no existe un desear. Con el deseo no puedes estar en silencio. El deseo es el auténtico ruido. Incluso aunque no tengas pensamientos, si tienes una mente controlada y puedes dejar de pensar, un deseo más profundo continuará, porque estás dejando de pensar para lograr algo. Seguirá existiendo un sutil ruido.
En algún lugar de tu interior alguien está observando y preguntando si lo que deseas ha sido o no alcanzado. Los pensamientos se han detenido. ¿Dónde está la divina realización? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la iluminación? Pero si te vuelves consciente de esto, el mismo desear se convertirá en algo fútil. Todo el truco de la mente consiste en que siempre te vuelves consciente de que algún objeto se ha convertido en algo fútil. Entonces cambias el objeto, y al cambiar el objeto del deseo continúas controlando tu conciencia. Siempre sucede que cuando esta casa no es suficiente, entonces otra casa te atrae. Cuando este hombre deja de atraerte, entonces otro hombre te atrae. Esto continúa, y en el instante en que te vuelves consciente de la futilidad de lo que estás deseando, la mente se vuelca en otros objetos. Cuando esto sucede, pierdes esa distancia. Cuando algo se vuelve fútil, inútil, cuando deja de atraerte, permanece distante, sé consciente de si es el objeto el que se ha vuelto fútil o de si es el desear el que se ha vuelto fútil. Y si puedes entender la futilidad del desear, de repente, algo desaparece en tu interior. De repente eres transformado a un nuevo nivel de conciencia. Esto es un vacío, una ausencia, algo negativo. Ningún nuevo círculo comienza. En este momento, estás fuera de la rueda del samsara, del mundo. Pero no puedes hacer del estar fuera de la rueda, un objeto de tu deseo. ¿Percibes la diferencia? No puedes hacer del no desear un objetivo. Pregunta: ¿fue el deseo de realización de Buda un deseo? Sí, fue un deseo. Buda lo deseó. Cuando Buda dijo, no quiero dejar este lugar. No me iré hasta conseguir la iluminación, se trataba de un deseo. Y con ese deseo, se estableció un círculo vicioso. Pese a tratarse de Buda, se estableció. A causa de su deseo, Buda no pudo alcanzar la iluminación durante mucho tiempo. Debido a él, estuvo buscando y buscando durante 6 años. Hizo todo lo posible, todo lo que podía hacerse. Lo intentó todo, pero no se aproximó ni un centímetro. Siguió siendo el mismo, más frustrado incluso. Había renunciado al mundo, lo había dejado en busca de la realización, y no había obtenido nada. Durante 6 años, continuamente, se esforzó de todos los modos posibles, pero no alcanzó nada con ello. Hasta que un día, hallándose Buda cerca del Bodhi Gaya, se bañó en el Niranjana, el río que pasa por allí. Estaba tan débil, su cuerpo estaba tan debilitado por los días de ayuno, que fue incapaz de salir del agua. Un pensamiento le vino a la mente. Si se hallaba tan débil que apenas podía cruzar aquel pequeño arroyo, ¿cómo iba a poder cruzar el océano de la existencia? Así, aquel día, incluso el deseo de alcanzar la realización se convirtió en algo fútil. Dijo, ya basta. Salió del agua y se sentó bajo un árbol, el árbol Bodhi. Esa noche el deseo de alcanzar la iluminación desapareció. Había estado deseando el mundo y descubrió que solo era un sueño. Y no solo un sueño. Una pesadilla. Durante 6 años, sin cesar, había estado deseando la iluminación, y también había resultado ser otro sueño. Y no solo un sueño, resultó ser incluso una pesadilla más intensa. Se hallaba completamente frustrado. No quedaba nada que desear. Había conocido al mundo muy bien, lo había conocido muy bien, y no podía ya retroceder. No quedaba allí nada para él. Había conocido todas las prácticas de las mal llamadas religiones, de todas las religiones importantes de la India. Había puesto en práctica todas esas enseñanzas, y no había llegado a ninguna parte. No había nada más que pudiera intentar, no le quedaba ninguna motivación, de modo que simplemente se dejó caer en el suelo cerca del árbol Bodhi y permaneció allí durante toda la noche, sin ningún deseo. No quedaba nada por desear. El desear en sí, se había vuelto fútil. Por la mañana, cuando despertó, la última estrella estaba desapareciendo. Miró la estrella y por primera vez en su vida sus ojos miraron sin que hubiera bruma alguna, porque no tenía ningún deseo. La última estrella estaba desapareciendo, y, con esa estrella, algo en él también desapareció, el ego. Porque el ego no puede existir sin desear. Y se iluminó. Esta iluminación llegó cuando hubo desaparecido todo deseo. Y 6 años de desear la habían estado conteniendo.
En realidad, eso sucede solamente cuando sales del círculo. Por eso Buda, al desear la iluminación, tuvo que vagabundear sin rumbo durante 6 años. Este momento de transformación, este salto fuera del círculo, fuera de la rueda de la vida, solamente llega, solamente sucede, cuando no existe el deseo. Buda dijo, lo alcancé cuando dejó de haber una mente que deseara alcanzarlo. Lo encontré cuando dejó de haber búsqueda. Solamente sucedió cuando no hubo esfuerzo. Esto es, de nuevo, difícil de comprender, porque a través de la mente no podemos entender nada que implique ausencia de esfuerzo. Mente significa esfuerzo. La mente puede manejarlo todo, puede habérselas con cualquier cosa que pueda ser hecha, pero la mente no puede ni siquiera imaginarse nada que pueda suceder por sí mismo y que no pueda hacerse. La facultad de la mente es hacer algo. Es un instrumento para hacer. La facultad misma de la mente es alcanzar algo, satisfacer algún deseo. De la misma forma que es imposible oír con los ojos o ver con las manos, es imposible para la mente imaginarse o sentir eso que sucede cuando no estás haciendo nada. La mente no tiene memoria de eso. Solamente registra las cosas que pueden ser hechas y las que no pueden ser realizadas. Sabe solamente de aquello en lo que tiene éxito y de aquello en lo que fracasa. Pero no sabe nada de eso, de lo que sucede cuando no se hace nada. Así pues, ¿qué hacer? Empieza con un deseo. Ese deseo no te conducirá hasta el punto en que eso sucede por sí mismo, pero ese deseo puede llevarte hasta ver la futilidad de ese mismo deseo. Uno ha de empezar con el desear. Es imposible empezar sin desear. Si pudieras empezar desde el no desear, entonces eso que sucede por sí mismo sucedería ahora mismo. Entonces no se necesitaría ningún método, ninguna técnica. Si pudieras empezar sin desear, en este mismo instante eso sucedería. Pero es imposible. No puedes empezar sin desear. La mente convertirá ese no desear en objeto de deseo. La mente dirá, de acuerdo, trataré de no desear. Dirá, realmente parece fascinante. Trataré de hacer algo para que este no desear suceda. Pero la mente ha de tener algún deseo. Solamente puede partir del deseo, pero puede que no acabe en el deseo. Uno ha de empezar deseando algo que no puede ser alcanzado por el desear. Pero si eres consciente de esto, si eres consciente del hecho de que deseas algo que no puede ser deseado, te ayudará. Esa conciencia del hecho, te ayuda. Entonces, en cualquier instante, podrás dar el salto. Y cuando saltes, no habrá deseo. Has deseado el mundo, ahora deseas lo divino. Por ahí es por donde se empieza. Y pese a ser un comienzo erróneo, has de empezar de este modo debido a este mecanismo innato de la mente. Es la única forma de cambiarlo. Por ejemplo, te digo que no puedes ir al exterior atravesando la pared, que has de ir a través de la puerta. Y cuando digo, a través de la puerta, puerta quiere decir el lugar donde no existe la pared. De modo que cuando te digo que has de ir a través de la no pared hasta el exterior, es debido a que no puedes ir a través de la pared. La pared no puede ser la puerta, y si tratas de ir atravesando la pared, te sentirás frustrado. Pero desconoces lo que es una puerta. Nunca has estado afuera, así que ¿cómo puedes saber que ahí hay una puerta? Siempre has estado en esta habitación, en la habitación de la mente, en la habitación de los deseos. Siempre has estado en esta habitación, de modo que solamente has conocido esta pared. No has sabido de la puerta. Incluso aunque la puerta esté ahí, te parece como que forma parte de la pared. Para ti, es la pared. A menos que la abras, no podrás descubrir que es la puerta. Por esto te digo, no puedes salir al exterior a través de la pared. No puedes hacer nada a través de la pared. No te llevará al exterior. Necesitas la puerta. Pero no sabes nada de la puerta. Solamente conoces la pared. Incluso te parece que forma parte de la pared. ¿Qué puede hacerse entonces? Te digo, inténtalo desde donde estés. Pero inténtalo. Te sentirás frustrado, darás vueltas por toda la habitación, tantearás todos los rincones, por todas partes. Te sentirás frustrado porque la pared no se abrirá. Pero la puerta está en alguna parte y puede que te des de bruces con ella. Esta es la única forma. Empieza con la pared porque es el único comienzo posible.
Empieza con la pared y te encontrarás con la puerta. Es una realidad el que la puerta existe, que la puerta no es la pared, y que no puedes atravesar la pared. Has de pasar por la puerta. Este hecho hará que la encuentres más fácilmente. En realidad, cuanto más frustrado te sientes con la pared, mayor es la posibilidad, la probabilidad, de hallar la puerta. Tu búsqueda adquiere más profundidad con esto. La mente es deseo. La mente no puede hacer nada sin el deseo. No puedes trascender la mente con el desear, porque la mente es desear. Así que la mente ha de desear incluso aquello que se encuentra solamente cuando no existe el deseo. Pero empieza con la pared. Averigua qué es el desear y te darás de bruces con la puerta. Incluso Buda tuvo que empezar deseando, pero nadie le dijo eso, le era desconocido que la puerta se abre solamente cuando no existe el deseo. Tal como lo entiendo, luchar contra el desear es la enfermedad. Abandonar la lucha es la libertad. Esa es la única y verdadera muerte. Cuando simplemente abandonas. Si eres capaz de yacer tumbado y morir sin esforzarte por sobrevivir, sin que exista ni un asomo de lucha, esa muerte puede convertirse en la realización. Si simplemente te tumbas y lo aceptas, sin ningún movimiento interior, sin deseos, sin la posibilidad de ninguna ayuda, sin camino que buscar, si simplemente te tumbas y lo aceptas, esa aceptación será algo tremendo. No es fácil. Incluso estando tumbado, la lucha persiste. Puede que estés agotado. Eso es otra cosa. Eso no es aceptación, no es estar dispuesto. En algún lugar de tu mente, estás luchando todavía. Pero, en realidad, tumbarse y morir sin luchar hace que la muerte se convierte en un éxtasis. La muerte se convierte en el samadhi, la muerte se convierte en la realización. Y entonces dices, así era. Puede que no tengas el deseo de salir de esta habitación. El deseo de salir solamente puede llegar de dos formas. La primera es que, de alguna forma, tengas un vislumbre de algo del exterior, a través de un agujero en la pared o a través de la ventana. De algún modo obtienes un vislumbre. O, de alguna forma, de alguna misteriosa forma, en algún momento, la puerta se abre y tienes un vislumbre. Esto sucede y sigue sucediendo. En algún misterioso momento la puerta se abre durante un solo instante, como un relámpago de luz, y entonces se cierra de nuevo. Has saboreado algo del exterior. Ahora se introduce el deseo. El deseo llega. Estás a oscuras y hay un repentino relámpago de luz. En un momento, en un solo y simultáneo momento, todo se vuelve claro. La oscuridad desaparece. Y luego, otra vez, vuelve la oscuridad. Todo vuelve a desaparecer, pero ahora no podrás ser de nuevo el mismo. Esto se ha convertido en parte de tu experiencia. En algunos momentos de silencio, en algunos instantes de amor, en algunos instantes de sufrimiento, en algunos instantes de paz, durante accidentes repentinos, la puerta se abre de repente y tú lo sabes. Esas cosas no pueden preverse. Son accidentes. No pueden prepararse. Cuando estás enamorado, una puerta se abre durante unos instantes. El abrirse realmente sucede por sí mismo. Profundamente enamorado, de algún modo, dejas de desear. Es suficiente con el momento presente, no hay deseo por el futuro. Si amo a alguien, en ese mismo momento de amor, la mente dejar de existir. Este momento es la eternidad. Para mí, ahora, en este momento, deja de haber futuro, dejo de preocuparme totalmente por el futuro, y deja de haber pasado. No me preocupo por ello. Todo el proceso de pensar se ha detenido en este instante de existencia. Todo se ha detenido, y, de repente, en este momento sin deseos, se abre una puerta. Por eso el amor contiene muchos vislumbres de lo divino. Si has estado realmente enamorado, incluso durante un solo instante, entonces no podrás permanecer en esta habitación durante mucho tiempo. Entonces habrás probado algo del más allá. Pero, de nuevo, la mente empieza a desplegar sus trucos. Dice, este momento ha llegado debido a la persona que amo. Debo poseer esta persona para siempre. Si no, esto no sucederá de nuevo. Y cuanto más la posees, más te preocupas por el futuro.
entonces este instante no vuelve jamás. Incluso con esta misma persona, nunca volverá, porque al estar expectante, la mente está otra vez tensa. El momento vino cuando no había expectativas. Y luego los amantes continúan condenándose uno a otro. No me amas tanto como antes porque aquel instante no vuelve. Este momento, este vislumbre, no está en las manos de nadie y el amante no puede hacer nada. Trate lo que trate de hacer, simplemente lo destruirá todo. No puede hacer nada porque no dependía de él. Fue un fenómeno espontáneo. Sucedió, y la puerta se abrió. O puede suceder de muchas maneras. Alguien a quien amabas ha muerto y la muerte ha golpeado tu mente como un puñal. El pasado y el futuro son separados. La muerte es como una daga clavada en ti. Todo el pasado se ha detenido. La muerte se ha convertido en un puñal clavado en ti. Todo el pasado se ha detenido y, en tu profundo sufrimiento, no hay futuro. Todo se detiene. Puede que obtengas un vislumbre de lo divino, del exterior. Pero entonces tu mente, otra vez, empezará a desplegar sus trucos. Empieza a llorar, empieza a hacer algo, empieza a pensar que sufro porque alguien ha muerto. Se convierte en una preocupación por el otro. Pero si, en el momento de la muerte, puedes permanecer simplemente en el presente, entonces, a veces, sucede, entonces puedes obtener un vislumbre de algo del más allá. En algún accidente, puede suceder. En un accidente de coches, puede suceder. Todo se detiene de repente. El tiempo se para. No puedes desear porque no existe ni tiempo ni espacio en los que desear. Tu coche está cayendo desde una altura. Mientras cae, no puedes recordar el pasado, no puedes desear el futuro. El presente se ha convertido en el todo. En este momento, puede suceder. De forma que existen dos caminos a través de los cuales el deseo de trascender es creado. El primero es que, de alguna forma, tuviste un vislumbre del mañana. Pero este no puede ser planeado. O lo obtienes o no lo obtienes. Una vez que obtienes este vislumbre, empiezas a desear. El deseo se convierte en un obstáculo, se convierte en una barrera, pero de todos modos, así es como se empieza. Primero hace desear el no desear. Cero sucede de otra forma. El otro camino es que no tienes ningún vislumbre del más allá. Ninguno. No has conocido el más allá en absoluto, pero esta habitación se ha vuelto un completo sufrimiento. No puedes aguantarlo más. No necesitas en absoluto el más allá, pero, sea lo que sea, estás dispuesto a elegirlo, aunque sea desconocido, porque esta misma habitación, se ha vuelto un infierno, puro sufrimiento. No sabes lo que es el más allá, si hay algo o no, si el más allá existe o no, pero no puedes permanecer por más tiempo en esta habitación. Esta habitación se ha convertido en un infierno, en un sufrimiento. Entonces lo intentas, entonces empiezas a desear lo desconocido, el más allá. De nuevo surge el deseo de escapar de aquí. Pero has de empezar con el deseo para ir hacia eso que no puede ser deseado, hacia eso que no puede ser alcanzado deseando. Recuerda siempre esto. Continúa haciendo lo que estés haciendo y recuerda en todo instante que con lo que hagas, simplemente no podrás alcanzarlo. Y existen muchos métodos para ayudarte con esto. Uno es recordar que no eres capaz de obtenerlo, que solo Dios puede dártelo. Es simplemente una forma de hacerte consciente de que tus esfuerzos son infructuosos. Solamente la gracia lo conseguirá. Esta es una forma. Es simplemente decir lo mismo de una forma más metafórica, en un lenguaje que pueda ser más fácilmente entendido. Tú no puedes hacer nada. Pero eso no significa que tú no estés haciendo nada. Deberías estar haciendo de todo, pero recuerda, que no va a suceder simplemente con lo que tú hagas. A veces puede sucederte. Algo desconocido, una gracia, desciende sobre ti. Tus esfuerzos te harán más receptivo a la gracia. Eso es todo. Pero esa gracia no desciende como resultado directo de tus esfuerzos. Esta es la forma en que la gente religiosa ha tratado de expresar este mismo fenómeno. Un Buda, o una persona con una mente como la de Buda, lo expresará de un modo más científico. Buda no hubiera utilizado la palabra gracia porque, hubiera dicho que incluso si deseas la gracia, deseas
Uno puede desear incluso la gracia, y acudir al templo y llorar y sollozar y pedir la gracia divina. Así que Buda dijo, no funcionará. No existe algo así como la gracia. Cuando estás en un estado de mente sin deseos, sucede. De modo que depende. Depende. Puede tener algún significado para alguien si comprende que la gracia no puede ser demandada, no puede ser exigida, no puede ser pedida, no puede ser solicitada, porque si puede ser solicitada, entonces no es gracia. Se ha convertido en parte tus esfuerzos. Nada puede hacerse con la gracia. Simplemente has de esperar. Si puedes entender que la gracia llega solamente cuando esperas y que no has de hacer nada, entonces sigue haciendo lo que haces, sabiendo muy bien que nada sucederá debido a tu hacer. Sucederá solamente en un instante de no hacer. Entonces, el concepto mismo de gracia puede ser muy útil. Pero si empiezas a pedir la gracia y a orar pidiendo gracia, nunca sucederá. Entonces es mejor que recuerdes que estás en un círculo vicioso y que, de alguna forma, has de romperlo. Empieza deseando, empieza con el hacer. Recuerda en todo momento que eso no puede conseguirse, y sigue haciendo. Considera un ejemplo. No tienes sueño. ¿Qué hacer? No te viene el sueño. En realidad, no puedes hacer nada, porque todo lo que hagas será una alteración. Si haces algo, debido a ese algo, el sueño no vendrá. El sueño requiere una mente inactiva. Desciende sobre ti solamente cuando no estás haciendo nada. Pero dile a una persona que tiene insomnio que no haga nada y que entonces el sueño le vendrá, y entonces, con solo estar en la cama, habrá una tensión. No hagas nada, se convertirá en una acción. Dile, relájate y te dormirás, y él tratará de relajarse, pero será un esfuerzo y con el esfuerzo no hay relajación. Entonces, ¿qué hacer? Yo empleo otro método. Le digo que haga lo imposible por dormirse. Haz cualquier cosa que quieras hacer. Salta, corre, haz lo que quieras. Haz todo lo que quieras. Le digo, no te dormirás por lo que tú hagas, pero hazlo. El mismo hacer pronto se vuelve algo fútil. Él corre, continúa resolviendo rompecabezas, resuelve puzzles, repite mantras, hace cosas, y dice, lo hago con todo mi ser. Y sé muy bien que no se dormirá por lo que está haciendo, sino solo cuando lo que está haciendo le agote y sienta que es una tontería. En ese momento, cuando todo lo que haga se le revele como fútil, de repente, se dormirá. Este dormirse no llega debido a lo que él haga, sino que lo que hace le ayuda en cierta forma. Le ha ayudado porque le hizo ser consciente de que era algo inútil. Sigue pues deseando, haciendo algo en pos del más allá, y recuerda en todo momento que no lo obtendrás mediante tu esfuerzo. Pero no dejes de esforzarte, porque tus esfuerzos te van a ayudar en cierta manera. Te frustrarás tanto con el hecho mismo del desear que de repente te sentarás y solamente estarás sentado, sin hacer nada, y eso sucederá. Y ahí está el salto, la explosión. De modo que hago algo muy contradictorio. Sé que no hay ninguna técnica que sirva, y aún así continúo inventando técnicas. Sé que tú no puedes hacer nada, y aún así insisto, haz algo. ¿Me entiendes?